Hola hijos, buenos días. ¿Cómo están? Espero todos estén bien en casa, que se estén cuidando y que estén trabajando en las actividades que se les han organizado por cada uno, por parte de cada uno de los profesores. Este es el video de la explicación de la guía número 2. Es tanto para los estudiantes de la profe Milce como para mis estudiantes. Entonces vamos a seguir las indicaciones de la guía. Voy a mostrarles un ejemplo y usted se va a guiar por ese ejemplo para desarrollar el ejercicio que tiene de tarea. ¿Ok? Va a seguir las indicaciones que están en la guía para enviar el trabajo con cada una de sus docentes. ¿Listo? Cada uno debe enviar el trabajo según las indicaciones que le dé su profesor. Entonces vamos a estar muy atentos, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla y vamos a empezar a trabajar el ejercicio que tenemos diseñado para ustedes. Entonces, esta es la guía 2, la guía que ustedes van a trabajar este día. Tenemos el estándar, que recuerden, iniciamos el segundo trimestre con estadística. El contenido, vamos a trabajar las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión me sirven para determinar qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son los datos en una muestra determinada. Para determinar si son homogéneos o son heterogéneos, entonces yo voy a calcular las medidas de variabilidad. Entonces voy a calcular la media aritmética, voy a calcular la varianza, la desviación estándar y por último el coeficiente de variación. El noveno grado lo vamos a hacer para datos agrupados por intervalos, ¿ok? En estadística del primer trimestre ya ustedes trabajaron cómo encontrar el número de intervalos, cuál es la amplitud del intervalo, ¿cierto? Y cuál es el rango del intervalo, que lo necesito para hallar la amplitud. En este caso, yo les voy a entregar los intervalos ya hechos para que a todos nos quede el mismo tamaño del intervalo y no tengamos ahí como las inconformidades que hubo en los trabajos que enviaron en la primera guía de estadística. Entonces, tenemos, recuerden en su cuaderno, el glosario, donde usted va a ir alimentando todas las palabritas, porque vamos a trabajar en la última semana, en la semana 11 o semana 12, un crucigrama o una sopa de letras, o un quién quiere ser millonario. Luego determinamos con la profe Milce cómo lo vamos a hacer y eso les generará pues una nota en su plataforma. ¿Listo? Entonces, recuerden marcar su cuaderno, semana 2, del 1 al 5 de junio, colocar el estándar y colocar la actividad. Después de que consigna eso, es tan amable, consigna la teoría. Si usted va a imprimir la guía, pues puede pegar esta teoría en su cuaderno. Luego, entonces, vamos a realizar después de que revise este video y que usted entienda cómo se hace, entonces lo que va a resolver es esta situación, este problema. ¿Listo? Con ese problema va a llenar esta tabla y va a mirar los criterios de evaluación que tienen cada una de sus dos horas. Entonces, vamos a irnos al ejemplo que tenemos para hoy. ¿Listo? Entonces tengo aquí. ¿Cuál es el problema que vamos a trabajar? Mucho cuidado, atentos, vayan tomando nota en su cuaderno, debe quedar consignado en su cuaderno el ejemplo, bien organizado, ¿listo? Entonces, ¿qué dice el problema? Dice, deben copiarlo, no va en ningún lado impreso, a menos de que usted le vaya a tomar pantallazos al video y empezar a imprimir. Por favor, copie, ¿listo? Entonces, coloca ya ejemplo 1, se perdió, ejemplo 1, y copia el ejemplo. Entonces dice, para un equipo de baloncesto es importante que todos los jugadores tengan la misma altura o por lo menos alturas aproximadas. Están convocando para la selección de Santander y los aspirantes escogidos tienen las estaturas que reposan en esta tabla. ¿Listo? El director técnico de ese equipo quiere saber qué tan homogéneas
qué tan parejas son las estaturas de esos muchachos que escogieron. Entonces, estos son los datos. Ustedes saben que para el tallaje en estatura, hablando de estatura, para un equipo de baloncesto es diferente que usted mida 90 a 1,95, ¿cierto? Esos 5 centímetros en un equipo de baloncesto son relevantes. Entonces, vamos a determinar si son homogéneos o si son heterogéneos. Es decir, vamos a mirar si el coeficiente de variación, es mayor, si el coeficiente de variación es mayor que el 25% o si es menor que el 25%. Si es mayor que el 25%, entonces diremos que la muestra, es decir, que las estaturas de los jugadores de básquetbol son diferentes, y si es menor que 25%, diremos que son homogéneas, o sea que son muy parecidas entre sí. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que yo tengo. Un consejo siempre es que usted tiene los datos, usted identifica cuál es el dato mayor, cuál es el dato menor y empieza a organizar los datos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder llenar la tabla. Es simplemente para eso. Entonces yo ya los organicé. Acá los tengo. Están en una tablita, incluso les pongo un color para que uno no se confunda con lo que está haciendo. Recuerden pedirle prestado un color a su hermanito y luego se lo regresan cuando terminen de hacer la actividad matemática. ¿Listo? Entonces, tengo esos datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a llenar mi tabla. Para llenar mi tabla, yo necesito encontrar esos datos para calcular la media aritmética. ¿Listo? Para calcular la varianza, para calcular la desviación y para calcular el coeficiente de variación. ¿Ok? Tenemos aquí las fórmulas, aquí no, tenemos en este documento las fórmulas. Usted ya las ha interiorizado, las ha mirado. Entonces, la media. ¿Qué es la media? Pues es el promedio, ¿cierto? Eso ya lo hemos venido trabajando de años atrás, conmigo, con la profesora Milce, con los profesores que se han encontrado. ¿Quién es sigma cuadrado? Es la varianza. Entonces, ¿qué dice que es la varianza? Es la sumatoria de los xy menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia y dividido entre n menos 1. ¿Por qué entre n menos 1? Porque lo que estamos trabajando es una muestra. ¿Ok? ¿Quién es sigma? Sigma es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, es decir, de esta señorita. Aquí me da un valor, le calculo la raíz cuadrada y eso me da sigma. ¿Qué quiere sigma? La desviación estándar. Y el coeficiente de variación, que es un cociente, mírenlo aquí. El coeficiente entre quién? Entre la desviación y la media aritmética. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que empezar a tomar unos valores para llenar esa tabla. Entonces, ¿a qué tabla nos estamos refiriendo? Vamos a hacer más chiquito esto. A esta. Entonces, vamos a llenar la tabla. Después de que usted ha copiado el ejercicio, ha copiado los datos, si quiere, copia los datos o de una vez los ordena. Ordena los datos aquí. ¿Listo? Entonces, si desean copiar esta, pues no la copien, sino copie los que ya están ordenados. En su tarea debe copiar los datos y ordenar los datos, ¿ok? Entonces ordena los datos y empezamos a llenar la tabla. Entonces, ¿qué me pide la tabla? Las tablas sí son una cosa. Me dice, yo ya aquí como en su tarea, le doy los intervalos hechos, ¿ok? Entonces vamos a ponerlos un poquitito más grandes para que ustedes puedan ver. Ahí, a ver, acá. ¿Listo? Entonces, los intervalos están de 190 a 191 abiertos. ¿Qué significa ese que está allá ahí? Dirán ustedes, pero esa profesora que habla. 191 abierto. Significa que yo este dato 191 no lo puedo contar aquí en la frecuencia de el primer intervalo.
Entonces, si yo voy a ir a contar los de aquí, solo entrarían ¿quiénes? Los que sean menores que 191. ¿Por qué? Porque 191 no hace parte de ese conjunto. ¿Listo? Es el límite. Hasta ahí puedo llegar. Si paso de ahí, tengo problemas. Entonces, no puedo ni siquiera llegar a tocar el límite. Entonces, este valor, este 191, no está incluido en los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir llenando. Aquí aparece una palabrita aquí que dice marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? ¿Ok? ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase, hijos, voy a poner una hoja aquí para que esto no suene tanto. La marca de clase es el promedio entre esos dos valores. Entonces yo cojo 190 más 191 y lo divido en 2. ¿Listo? ¿Eso qué me va a dar? La marca de clase que va acá en el primer, acá. ¿Listo? Estoy llenando este espacio. Entonces, 190 más 191 me da 381. Y 381 dividido en 2 me da como resultado 190,5. ¿Listo? Entonces, ¿quién es ese 190,5? Este dato de aquí. Entonces, vamos a colocarlo. 190,5. Ustedes, si se dan cuenta, si son un poquitico más hábiles en observar lo que pasa en esa tabla, se darán cuenta que es exactamente el dato que queda en la mitad, como si usted tuviese un intervalo, ¿cierto? Tiene acá dos vecinos, acá está 190, acá está 191. ¿Quién está en la mitad de los dos? Pues 190,5, ¿cierto? Entonces, con esa deducción, ¿quién está en el siguiente? Pues 191 más 192 dividido en 2 me da 191,5. El siguiente será 192,5, 193,5, 194,5 y 195,5. Si usted allá en el ejercicio que tiene de trabajo no tiene datos que sean así, pues haga los promedios, no pasa nada. Sume, divida en 2 y encuentre el dato de la mitad, ¿listo? No pasa nada. Ahora sí vamos a llenar esta casillita de acá. Entonces vamos a ponerle un color para que todos sabemos en qué casilla estamos trabajando. Vamos a llenar esta casilla de frecuencia, ¿ok? Esa casilla de frecuencia me indica es cuántos números de los que yo tengo acá en esta tabla, cuántos números de eso tengo en este intervalo de 190 a 191. Entonces, todos los que estén después de 190 y antes de 191. Entonces, si se dan cuenta, estos 4 números que están acá son la frecuencia del primer intervalo. ¿Qué sería? 4. ¿Listo? 4 sería la frecuencia del primer intervalo. Vamos a seleccionar esto y le ponemos 16 acá. Voy a ponerle acá. ¿Listo? Entonces, esa sería la frecuencia del primer intervalo. Vamos a hallar las frecuencias del segundo, de 191 a 192 sin llegar a 192. Entonces serán los que están marcados acá arriba de amarillo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 datos. Entonces 14 datos están ahí, ¿listo? Luego están los que son menores que 193 y mayores que 192. Entonces, estos que están en rojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la frecuencia de este tercer intervalo es 7. La siguiente serán los que arriba en la tabla están marcados de verde, 2, 4, 6, 8. Entonces, 8 es la frecuencia del cuarto intervalo. Del quinto intervalo, los que están marcaditos con azul, 2, 4, 6. ¿Listo? Y en el último, ¿quién está? Este señor de acá, este 195, uno solo. ¿Listo?
Entonces, ¿qué hago? Para encontrar la frecuencia, cuento cuántos numeritos están en cada intervalo. Por eso les digo que es importante organizar los datos. Si uno organiza los datos, es mucho más fácil cuando yo los voy a contar, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo mi frecuencia. Recuerden, la frecuencia es el número de veces que se repite un dato en el intervalo. Ahora, ¿qué dice aquí? En la tercera. Entonces, vamos a ponerle a esta tercera también un color. Entonces, vamos a ponerle a toda esa tercera fila, a ver, un colorcito para que no nos perdamos en qué estamos trabajando. De moradito. ¿Listo? ¿Qué dice? Dice, coja a X y multiplíquelo por F. ¿Qué va a tener usted debajo de la tabla, hijo? Recuerde que yo le indiqué que usted debe ir copiando las operaciones, ¿cierto? Entonces, la marca de clase, usted ya copió allá, tiene organizado su cuaderno. Acá le da Enter. Se supone que esto pasa la siguiente hoja, la que está debajo de su cuaderno. Entonces, lo vamos a colocar aquí debajito. Serán nuestras primeras operaciones. Con que yo haga una, si es necesario hago la siguiente, ya sé cómo se hace la marca de clase. ¿Listo? Entonces ahí va. Entonces hice mi tabla, llené mi marca de clase y tengo mi justificación. En la frecuencia, ¿cuál es la justificación? Pues que usted tiene aquí la tabla ordenada con unos colores. Entonces, ya teniéndola ordenada con unos colores, usted pues marca la frecuencia y ya. ¿Qué podría hacer yo? Por ejemplo, este 190, ponerle el morado, que ese fue el mismo morado que yo usé aquí en la parte de arriba, con la esta. Entonces, yo sé que estos corresponden a los morados de acá, que estos señores corresponden a los amarillos, que estos señores corresponden a los rojos, que estos señores de acá corresponden a los verdes, que este señor de acá corresponde a los azulitos y que este señor que quedó solo aquí corresponde al que está de amarillito. ¿Listo? ¿Y qué voy haciendo? Pues voy organizando mis datos. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues ya hablamos de él, le voy a quitar el color y le voy a quitar el color a la marca de clase para que no quede tan amachinadito esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta columna morada. En esa columna morada me piden encontrar, ojo pues, me piden encontrar, vamos a trabajar una nueva hoja, me piden encontrar X por F. ¿Quién es X por F? ¿Listo? X por F es la marca de clase multiplicada por la frecuencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la profe por qué me está pidiendo X por F? Pues ¿por qué les estoy pidiendo X por F? Porque la media aritmética para los datos agrupados por intervalos es igual a la sumatoria de los X por F del producto de esos dos dividido en N. ¿Listo? En N es la fórmula de la media aritmética. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Si se dan cuenta, aquí su tabla tiene un cuadrito con color. Significa en estos cuadritos que tengo color es donde voy a realizar las sumas. ¿Por qué? Porque voy a necesitar la suma más adelante. En esta frecuencia, yo también puedo realizar la suma como un método de cotejo. ¿Qué voy a cotejar? Que me den los 40 datos. Voy a hacerlo antes de 4 más 14 más 7 más 8 más 6 más 1. ¿Cuánto me da? 40. Entonces, me dio 40 y me debe dar siempre 40. ¿Por qué? Pues porque 40 es el número de datos que me dijeron que yo tenía para este trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? Regresemos a la hoja de acá. Entonces, para el primer intervalo tengo que la marca de clase fue 190,5 y la frecuencia fue 4. Estoy reemplazando aquí X por F. ¿Listo? Entonces, 190,4 por 5. Eso me da 190.4 por 5. Eso me da 952. ¿Dónde pongo ese 952? Aquí.
después para abajo, aquí 952. Y vamos de una vez a agrandar esos numeritos. ¿Listo? Entonces 952 me da X por X. ¿Cuánto me da el siguiente? Me daría para el segundo intervalo, me da 192,5 por 14. ¿Por qué por 14? Porque miren, aquí está la marca de clase 192,5 por 14, que es la frecuencia. Entonces me da 192,5 por 14. Esto me da 2.695. ¿Ok? 2.695. Y sigo desarrollando ahí. Ahí voy a mostrar todos los productos. Entonces me da 192,5. 192,5 ¿por quién? Por 7. En el siguiente, un segundo por favor. En el siguiente, moví la hoja. En el siguiente me daría 193,5. Perdón, esto me quedó. Ay, hijos, miren, acá cometí un error. Acá no es 192, acá es 191,5. 192,5, 193. Entonces, este de acá está mal. Ese sería el valor de acá, 26,95. Y este debemos corregirlo. Entonces, vamos a cambiar acá el color para que ustedes se den cuenta del error que cometí ahí. Acá es, este señor es un 1. ¿Listo? Entonces, acá es, voy a traerlo aquí, el 2 nuevamente. 191,5 por 14, ¿ok? Entonces 191,5 por 14 me da 2.681, ¿ok? Pues aquí vamos a arreglarlo, 2.681. Y el siguiente sí es 2.695. Este de aquí, 193 por 8, 1.544, 194,5 por 6, eso me da 1.167. Y el último es 195,5 por 1. Pues, ¿cuánto me da? Pues 195,1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estos que tengo aquí, ojo pues, estos que tengo aquí, voy a marcarlos con otro color, estos que marqué con azul y los voy a sumar, ¿ok? Y eso me va a dar X por X. Entonces, escriban en su calculadora, verifiquen lo que la profesora hace, recuerden, en estos trabajos es que hay que estar atentos, porque si uno se equivoca, debe darse cuenta dónde se equivocó, ¿ok? Entonces, eso da como resultado la suma de todo eso, ¿listo? Sumar todo eso. Me da como resultado, voy a copiarlo aquí, 92,34,1. Este sería el resultado de X por X, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que yo coja esta fórmula, ¿cierto? Para poder calcular X barra. ¿Por qué necesito X barra? Miren acá. Acá dice X menos X barra. ¿Listo? X menos X barra, dice ahí. Entonces yo necesito a X barra. ¿Quién es X barra? El promedio. Entonces voy a hacerlo aquí. ¿Cuánto me dio esa suma? Entonces X barra con la media aritmética es igual a la sumatoria que me dio 92,34,1 dividida en el total de los datos. ¿Cuántos datos tengo? 40. Eso me da como resultado 230,8
21,85. La media aritmética. ¿Listo? El promedio de ese intervalo. Entonces vamos a tomar el 230. Esta información va acá en la parte de abajo, recuerden, copiadita. Entonces aquí ya teníamos una. Recuerden que yo la pues va aquí. ¿Listo? Entonces ahí tengo ese valorcito. Ahora tengo aquí x menos x barra elevado al cuadrado. Entonces, ¿quiénes serán esos? Vamos a hacer esto pequeño y vamos a tomar una nueva hoja. Entonces, tomo la hoja y me quedaría, voy a hacer x menos x barra al cuadrado. ¿Por qué voy a hacer x menos x barra al cuadrado? Porque yo voy a calcular la varianza. Y la varianza es la sumatoria de los x menos x barra al cuadrado multiplicado por f y dividido en el total de los datos. ¿Listo? Como este caso, la varianza es para una muestra, entonces debo dividir en n-1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a dar? Voy a dedicarme a este de acá. ¿Quién es x? Es el dato que yo tengo acá. 190,5. ¿Listo? La marca de clase. Entonces, para el primer intervalo es 190,5 menos x barra. ¿Y quién es x barra? ¿Cuánto nos dio x barra? X barra nos dio 230,85. ¿Y qué voy a hacer con esa resta? La voy a elevar al cuadrado. Cuando usted copia esto en la calculadora, es necesario que copie los paréntesis. Si usted no copia los paréntesis y simplemente lo copia 190,5 menos 230,85 y lo eleva al cuadrado, este cuadrado solo le queda afectando este número. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario, más bien obligatorio, que usted coloque el cuadrado. Entonces, en este primero de acá nos daría 190,5 menos 230,85 elevado al cuadrado. Eso me da 1628,12. Entonces, ese valor va aquí, 1628,12. Y lo vamos a poner grande, ¿listo? Entonces, centradito aquí y que todos nos queden del mismo tamaño. Vamos a seleccionar esto. Todos que nos queden de 18. Vamos a seleccionar esto. Ok. Entonces, el segundo, hago lo mismo, hijos. Entonces, para el segundo intervalo, ¿a quién voy a tomar? 191,5 menos 230,85 y lo voy a elevar al cuadrado. Y eso me va a dar un valor. Lo mismo voy a hacer con el tercero y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Dónde va esta información? Todos, hechos toditos, van acá después de este señor que tenemos acá. Entonces, control D. Y este señor se viene aquí al frente. Y lo voy a poner aquí al lado. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a llenar este de acá. Entonces me da 191,5 menos 230,85 y eso lo llevamos al cuadrado. 1548,42. Entonces aquí 1548,42 y 42. Entonces, 1548,42 y 42. Entonces, 1548,42 y 42. Entonces, aquí 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 1548,42 y
1548.42. ¿Ok? El siguiente será 192.5 menos 230.85 elevado al cuadrado me da 1470,72. Pues aquí, 1470.72. El siguiente es 193.5. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 1395, donde no era, 1395.02. Voy con el otro, 194.5. ¿Listo? Me da 1321.32. Y el último, 195.5, carambolas, 195.5, 230 me da 1249.62. ¿Listo? ¿Necesito sumar esto? No, no necesito sumarlo. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es la suma de eso, pero multiplicado por la frecuencia. Miren aquí la fórmula. Entonces voy a tomar este valor que me dio acá, y lo voy a multiplicar por la frecuencia, que son estos que tengo aquí marcaditos. Entonces en este primer espacio me queda ¿qué? Me queda 1600. Espérame un segundo. Vamos a tomar lo que es este primer valor y lo voy a multiplicar. Vamos a ponerle paréntesis. Este primer valor. Ay, María. Y lo voy a multiplicar, un producto, lo voy a multiplicar ¿por quién? Por el valor de la frecuencia, mírenlo acá. El valor de la frecuencia para este primer señor de acá es 4. ¿Ok? Entonces eso me da, esperen que acá le puse un 8, 1628.12 por 4. Eso me da 6512.48. ¿Listo? El siguiente, entonces será, vamos a tomar para no copiar tanto. Acá. Control C, Control V. Entonces acá será 1548.42 por, ya no será 4, ¿cierto? ¿Cuál es mi frecuencia? Miren acá. Mi frecuencia es 14. Entonces, 1548.42 por 14. Eso me da 21,677. ¿Listo? Bien, para este ni siquiera tengo que escribir en otro lado. Si tengo suficiente espacio aquí, pues voy escribiendo. Entonces, hacen lo mismo en todas, escriben esto, un producto y copiamos la respuesta, ¿ok? Entonces, aquí me daría 1470.72 por 7. Eso me da 10,29,5.04. El siguiente será 1395.02 por 8. ¿Cuánto me da eso? 11160.16. Listo, ya los agrando. ¿Listo? Denme un segundo. 1321.32 por 6. Eso me da 7927.92. Y el siguiente me da 1249.62 por caramba, por 1. Por 1. Entonces, pues me da lo mismo.
0.62. Listo, y luego agrandar. Es momento de que tengan un momentico el video, vayan y tomen algo, se den airecito y vuelven y continúan, ¿ok? Entonces, vayan, busquen un chocolate, díganle a la mamá que les gaste una crispeta, con gentileza, ¿no? Acuérdense de pedir las cosas con gentileza. Mientras tanto, yo voy a sumar esto y cuando vengan miran cuánto me dio. ¿Listo? Vayan, vayan tranquilos que yo los espero. Más 21,67,7 más 10,29, 5,04 más 111, 160,04 más 11,16 más 15, 48,42, 14, 21, 67,7, aquí me faltan los puntos, punto 88, más 65,12,48, más 102, 95,04, más 79,27,92, más 12,49,62. Eso me da como resultado 47,662,94. ¿Listo? ¿Consiguieron chocolatina? ¿Consiguieron algo? Bueno, eso me da esa suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa suma? Ojo, pues, ya saben que ¿dónde va? Voy a tomar una nueva hoja. ¿Qué voy a hacer con esa suma? Entonces, en la anterior decía que ese cuadrado está por fuera del mar. Ese cuadrado era igual a la sumatoria de x menos x barra al cuadrado por la frecuencia dividido en n-1. Quedamos que era n-1 porque tenemos una muestra, ¿listo? Entonces, ay chicos, me borró. S al cuadrado es igual a la sumatoria de x menos x barra al cuadrado por la frecuencia sobre n-1. Y viendo, bueno, de uno saberse la fórmula, no pasó nada. Entonces, ese cuadrado, ¿cuánto me dio? Me dio la sumatoria, me dio 47,662,94. Y dividido en n-1 es 39, porque recuerden que nosotros teníamos 40 datos. Entonces este número lo voy a dividir en 39 y me da 2.222,12 y otras decimitas más. Listo. Eso con ese cuadrado. Ya tengo ese cuadrado. Ya tengo mi valor de ese cuadrado. ¿Ok? Este es mi valor de ese cuadrado. Yo necesito llegar al coeficiente de variación. Pero el coeficiente de variación dice que es este S es la misma letra sigma, ¿vieron, hijos? Es igual. Entonces, en la fórmula dice sigma, sino que aquí sería el cuadrado, ¿ok? Sigma sobre x barra. Entonces, yo necesito ahora hallar sigma. ¿Quién es sigma? La raíz del número que me dio aquí. ¿Listo? Es decir, la raíz de sigma al cuadrado. Entonces, sigma es igual a la raíz de ese numerito que me dio. La raíz de ese numerito que me dio es 34,95. Entonces el coeficiente de variación es 34,95, que es este valor de la desviación. ¿Listo? Mírenlo aquí. Sobre x barra. Pero x barra lo tenemos acá del primer ejercicio que nosotros hicimos. Mírenlo acá.
¿Cuánto me dio X barra? Ay, no, hijos míos, ¿nosotros no hemos hallado X barra? Claro que sí, nosotros ya hallamos X barra. El promedio. X menos X barra. ¿Dónde está? Nos dio 30, algo. Pero aquí lo tengo yo. Espera un tantito. X barra nos dio 230,85. 230,85. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. X barra, 230,85. Mírenlo acá. Acá está. X barra, 230,85. ¿Listo? Entonces aquí me daría 230,85. Entonces mi coeficiente de variación, ¿quién es? 34,95 dividido en 230,85. ¿Cuánto me da? 0,15 me dio. 0,1514. Esto es un número supremamente bajo. Quiere decir que, conclusión, los datos son menores que el 25%, ¿cierto? Entonces, la estatura de los chicos que fueron convocados para la selección de Santander de básquetbol, las estaturas son muy... No me voy a dejar copiar aquí, voy a copiar aquí. Esta es la conclusión. Las estaturas son muy parecidas. ¿Listo? Quiere decir que son homogéneas. ¿Listo? Entonces, cuando yo llego a terminar si es homogénea o es heterogénea, pues he terminado mi ejercicio. Entonces aquí tengo este pedacito que va para este otro lado. Vamos a pasarlo a la parte de adelante y luego se lo voy a poner aquí. Voy a agrandar este. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué nos toca hacer para que eso se vea? Pues armar otra hoja. ¿Listo? Y empezamos a organizar esto para que les quede ahí como bien, para que puedan copiar ustedes. Voy a hacer esta hoja pequeñita y así voy a traer toda la información. Entonces este va aquí, luego a este chiquitito aquí, me faltó uno, este X barra, este y el que acabamos de copiar es este de aquí. Vamos a marcarlo de nuevo y lo vamos a pegar aquí. Vamos a darle otra hoja, abrirlo acá, vamos a pegar aquí. ¿Listo? Entonces ahí estarían organizaditos de tal forma que es como vamos a tener el documento. Entonces este lo tienen ahí y será su procedimiento en ese lado. Tendrá este procedimiento, este y este señor. Entonces ahí terminamos nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a ir al ejercicio de ustedes, a su guía. En su guía, el ejercicio les pide determinar si la máquina que está empacando ese producto, ¿sí?, está dañada o está buena. Si está dañada es porque les da un coeficiente de variación mayor que el 25%. Si está la máquina empacando el gramaje que es para el producto, entonces les dará un porcentaje menor del 25%. ¿Listo? Entonces, sigan la estructura, vayan organizando, vayan trabajando, siéntense con tiempo, traigan una galleta, traigan un juguito, no hagan reguero, eso sí, y empiecen a trabajar su tablita. ¿Listo? Igual pueden trabajar, por ejemplo, conectados con otro compañero. Eso evita que uno se equivoque y van trabajando y van haciendo entre dos o tres. Más de tres hijos, eso se vuelve inmanejable un grupo, sobre todo en estas condiciones. Igual en el salón también, acuérdense. Dos es cantidad, ya tres es montonera.
Pero entonces es como una sugerencia, ¿no? Trabajen en grupo y van desarrollando su actividad y siguen las indicaciones como va a ser el proceso de evaluación. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Estoy aquí. Entonces, hijos, espero me hayan entendido. Si tienen alguna dificultad en un punto, pues regresen un poquito al video y vuelven y lo miran, ¿listo? Y si tienen algún tipo de dificultad adicional, pues recuerden comunicarse con cada uno de sus docentes, ¿listo? Con la propia Milsen o conmigo. Cada uno sabe los medios de comunicación y pues espero que les quede bien el trabajo, que hayan entendido de qué se trata y nos vemos en la siguiente semana, ¿listo? Chao, chao, saludos a su familia y que estén bien. Chao, chao.